orden de recuadro, de izquierda a derecha. Ok. ¿Ya? Sí. Buenas noches. Mi nombre es Maricielo Medina Agredo. El grupo de nosotros es Introducción al Derecho, el día miércoles de 2 a 5. La primera pregunta es: ¿cuál es su interpretación del tema escogido? El tema que escogimos fue el número 19, que dice: lo que no está prohibido está permitido. Entonces, lo que yo entendí de este tema es que todo lo que no está prohibido está permitido. Este principio forma parte de todo orden jurídico, siendo la idea central que el derecho prohíbe ciertas conductas y las restantes, al no estar prohibidas, están automáticamente permitidas. ¿Ya? Ese es mi aporte de la primera interpretación. Buenas noches, mi nombre es Wendy Nicole Panameño Riascos y la interpretación que yo le di al principio número 19, lo que no está prohibido está permitido, trata sobre que ningún habitante de la nación está obligado a cumplir lo que no manda la ley y que una autoridad solo puede hacer lo que tiene facultado hacer. Buenas noches, mi nombre es Christopher. Mi aporte hacia este principio, mi entendimiento hacia este principio es que lo que no está expresamente escrito en la ley no está permitido. Está permitido. Muy buenas noches, mi nombre es Julián David Reina Hurtado. Como ya leyeron mis compañeros, el principio es: lo que no está prohibido está permitido. Y básicamente lo que yo puedo interpretar de este principio es que el principio se basa en una idea de permisión, ¿cierto? Y cuando realmente nos ponemos a analizar y a exponer la naturaleza de este principio, nos podemos dar cuenta de que eventualmente puede conllevar a que haya unos vacíos y lagunas legales, porque pues en mi opinión personal, a pesar de que el derecho tiene que meterse con todo, no puede pretender meterse con todo porque es muy difícil regular, digamos, un colectivo tan grande, ¿no? Entonces eso puede conllevar a que haya lagunas y vacíos legales. Muy buenas noches, mi nombre es Juan Sebastián Quiñones Albornoz. Como ya pues no es necesario reiterar que el principio que escogimos es el número 19, lo que no está prohibido está permitido, y lo que yo logro interpretar de este es que para poderlo entender de una manera, compañero, espero, pausa en esta parte que me enredé. No, prosiga. Bueno, lo que yo logro entender de ese principio es que ante la ley no todo lo que está permitido, o sea, no todo lo que está prohibido está permitido. O sea, la ley puede prohibir cierta cantidad de cosas para así mismo hacerlo ver cosas que no están prohibidas para que la sociedad lo vea como que está permitido. Bueno, mi nombre es Joan Guerrero. Lo que yo interpreté sobre este principio, lo que no está prohibido está permitido, es cuya acción que bajo las normas jurídicas pues no tiene ninguna prohibición y pues por lo tanto no puede ser sancionada. Eso es lo único que yo tengo para aportar. Bueno, entonces yo creo que ahora seguiremos a lo que son las críticas del tema escogido, ¿no? Entonces, ¿quién desea iniciar como crítica? Pues yo tengo un aporte. La perspectiva de la lógica deóntica, distinción entre permisión débil y permisión. La elaboración de la lógica deóntica se ha llevado a cabo en base a las analogías
puramente formales, con la lógica modal. Pues bien, el énfasis puesto en dicha analogía a menudo ha hecho olvidar que los principios lógicos no son aplicables sin más al terreno jurídico. Muy bien, muchas gracias a la compañera Maricielo. ¿Alguien desea dar una crítica? Las personas que están en contra. William, el audio. Así, dale, disculpa, yo quiero dar una crítica y pues como ya expuse anteriormente, digamos que lo que yo le veo contradictorio o digamos como un sinsentido al principio, y es que el principio, lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso puede dejar, digamos, tipo como unos vacíos que la gente puede llegar a aprovechar, porque al final de todo no se puede pretender normar todo, no se puede, o sea, desde el punto de vista jurídico puede tener ciertas imperfecciones, porque al fin y al cabo está ese elemento humano presente, ¿no?, dentro del derecho. Entonces, muchas veces, digamos, puede ser que no se tramitan leyes que, digamos, regulen ciertas conductas que al fin y al cabo pueden llegar a hacer que haya, digamos, o sea, no regulan conductas que puedan culminar en, digamos, afectar el orden público, ¿no? Entonces, si las normas se dictan para brindar certidumbre y seguridad, ¿hasta qué punto se logra realmente? Si, digamos, se le da a la gente como esa libertad, ¿no?, de hacer lo que ellos quieran, aprovechándose de estos vacíos no legales. No sé si de pronto me hago entender. La libertad de la que tú hablas, más o menos, ya tiene mucho énfasis en la parte moralista de cada persona. Porque, o sea, hay cosas que están rotundamente en la ley prohibidas, pero también hay que ser conscientes como personas que hay de hechos que no se pueden cometer, que pueden traer una sanción. Bueno, acerca de lo que habla el compañero William cuando se refiere a lagunas, por lo poco que yo investigué, me dio a entender que en las leyes como tal, en la jurisdicción y el positivismo, lo podríamos decir, que son leyes ya establecidas, leyes ya legisladas como tal, existen lagunas. No es que estos principios generales de derecho sean las lagunas, sino que estos son como normas auxiliares de aquellas, ¿sí me entienden? Esas normas que rellenan, por decirlo así, esas lagunas que tiene las leyes jurídicas ya establecidas. Pues eso fue lo que yo entendí de lo que investigué. ¿De pronto alguien más tiene algún otro aporte o algo que quieran mencionar? ¿Algún ejemplo? Sí, o sea, la mayoría de provisiones son fijadas por el Estado, ¿no?, a través del Poder Judicial, quien se encarga de sancionar las leyes. Estas normas jurídicas indican qué se puede hacer, qué se puede hacer y no en el marco de una sociedad. Pero yo hago una pregunta, ¿qué pasa cuando estas leyes que se hacen, ¿cierto?, desde el mandato soberano, qué sucede cuando se utiliza la ley para, digamos, permitir ciertos actos malos? Pongo el ejemplo de lo que pasó, por ejemplo, con el estallido, con el paro del 2021. El gobierno utilizó su posición de soberanía para poder reprimir la protesta social, ¿ya?, con el decreto que se hizo, el 575, desconociendo el artículo 37. Entonces, simplemente por ser ley, ¿es permitido una acción que se podría denominar como mala? No, en efecto, a esas personas que usan el poder y no usan la legislación, se dice según que se les quitaría de la facultad. En este caso, en Colombia más que todo, como es un país de corrupción, entonces simplemente
dan a entender de que los ricos son los que tienen el poder y ellos hacen lo que quieren y son los únicos que están acobijados en cuanto a los derechos constitucionales que poseemos los ciudadanos. Entonces hacen como prevalecer ellos sus derechos y no tienen en cuenta a la población, quienes están siendo vulnerables. Tendrían que ser, por ende, expulsados del cargo en el que están, pero no los están haciendo. No lo están haciendo, pues. No los han quitado del cargo en el que están. Y precisamente yo por eso considero que ese principio, o sea, es un sinsentido, porque simplemente busca como lavarse las manos respecto a desconocer como esa oportunidad que tiene como el soberano de poder adueñarse de la ley, ¿no? Y sobre todo no solo el soberano, sino personas aprovechándose de que, por ejemplo, no puede haber una ley expresa, como dice lo que no está prohibido está permitido, aprovechen de que de pronto no hay una ley y puedan cometer un acto ilegal porque no hay una ley que regule ese acto. Entonces por eso siento que simplemente ese principio es como una excusa como para lavarse las manos, digamos, respecto a que el derecho no puede como regularlo todo y controlarlo todo, ¿no? Pues por lo menos lo que yo pienso. Sí, no todas son controladas, pero por lo menos algunas se permiten, ¿sí? Y algo otras no son permitidas, como hay normas también, ¿no? Que hay normas que se permiten y hay normas en las cuales hay veces no se cumplen. Lo otro que yo también pienso que eso también va dependiendo de la moral de las personas, porque hay autoridades que ejercen bien su labor, sino que, como les dije anteriormente, se ve la corrupción y pues ellos al ver que una persona está ejerciendo su labor como es, quieren como someterla, en algunos casos se ha dado de que quieren como someterla al estilo que ellos llevan desde hace rato. Entonces, alguien trata de hacer las cosas bien, pero ellos como que no, o sea, y la influencia, y como pues tienen el poder, entonces pues tienen que someterse sí o sí. Pero legalmente tienen que ser sustituidos, pero pues Colombia es Colombia y aquí se ve de todo. Más de todo la palabra indicada sería como el abuso de poder de las autoridades. Y aparte de abuso de poder, también es moraliza porque una cosa es, pongámoslo así, si podemos avanzar a un ejemplo. El caso de un sendero peatonal, un puente peatonal. Está establecido que es para peatones, los cuales no vayan en un vehículo motorizado o algo por el estilo, en un vehículo como tal. Y regularmente aquí en Cali vemos que hay un trancón, hay algo y más que todas las motocicletas utilizan el sendero peatonal. Entonces, utilizan el sendero peatonal sin pensar en el peatón que va sobre la vía, que va sobre su sendero. Entonces, por esa parte influye mucho la parte moralista de todo, de lo que no está prohibido, está permitido. Pero pensemos por un momento que digamos que el motociclista pasa la parte peatonal y digamos que por alguna razón no hay una ley escrita que diga que eso está prohibido. O sea que el motociclista tiene total facultad de poder pasar, ¿no? Pero a pesar de que no esté prohibido por la ley, ¿eso quiere decir que sea algo bueno? ¿Ustedes qué piensan? Exacto, desde el término de la moralidad, obvio, está bien que no está, bueno, no está bien, pues, valga la redundancia. Pero más sin embargo, el hecho aquí es que no puede ser sancionada ya en caso tal de que no haya esa ley que le prohíba, o como habíamos hablado anteriormente, la señalización aquella que le prohíba que no pase por tal sitio, ¿no? Entonces, basados en el tema, lo que no está prohibido está permitido,
y que son acciones que bajo la jurisdicción no tienen no tienen ninguna sanción. Ya creo que ese ejemplo es un poco basado en lo moral, como dice la amiga Wendy, y en lo jurídico no tiene castigo alguno, ¿ya? Es como el ejemplo aquel que habíamos hablado hace unos días, que pues por problemas técnicos toca retomarlo de nuevo, y es de qué pasa si tú vas en tu carro y necesitas dar un retorno, pero el retorno se encuentra a muchos kilómetros de distancia, ¿ya? Y tú procedes a dar la U. Listo. Te topas con un tránsito y el tránsito procede a ¿cómo se dice? ¿Me recuerdo? Un momentico, espera, él lo recuerdo. Perdona una interpelación ahí, o sea, ya en esta argumentación que estamos haciendo, entonces ya ahí entra el punto 3.3, porque dice, según su interpretación del derecho, presente dos argumentos de defensa del tema escogido. Entonces, ya como lo estamos hablando, entonces por eso lo estoy diciendo, ¿ya? Entonces, ya, claro. podemos seguir. Bueno. Claro, entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque también puede ser algo ya que conlleve a lo moral, ¿no? Hablábamos que podría cometer algún accidente, pero más sin embargo no es una acción que en ese momento pueda ser sancionada. Entonces, por lo tanto, el guarda de tránsito no está en la autoridad de sancionarme a mí, ¿ya? De ponerme una multa por la acción que yo acabé de realizar. Entonces no sé qué ustedes me dirán respecto a eso y cuál es su punto de vista desde ese ejemplo. Pues particularmente yo pienso que el guarda en ese caso sí está en facultad de multarte, porque tú no eres una entidad competente como para hacer ese retorno ahí, y además porque tú vas en un carro particular y no se sabe si al usted hacer ese retorno puede accidentar a una persona o algo así, porque de por sí en las vías en Colombia la gente no guarda una prudencia, sino que siempre anda a la carrera, siempre anda a las 3000. Entonces, si tú haces el retorno unos metros, unos kilómetros antes del retorno en sí, el agente competente sí está en autoridad de multarte porque estás infringiendo una norma. Leamos la, perdón, puedo hablar, estaría en toda la autoridad si tú no tienes una justa razón y una validez como para realizar la U, ¿sí me entiendes? Si no tienes una justa razón, si solo porque, ay, se me quedó algo, o sea, realmente debería ser por una manera, por una razón, Sí, por ejemplo, compañera Maricielo, perdón un momento, es que el compañero Christopher desde hace rato está pidiendo la palabra. Dejemos a Christopher hablar, que él no ha hablado. En mi aporte hacia el primer tema de William, que es sobre el mandato, que los mayores mandos tienen el control hacia la ley, hacia este principio, puede decir que este principio pues se genera pues en todos, ya que pues si pues, los grandes mandos ya se nos sale de las manos, ya no es algo que podemos controlar. Este principio también lo usamos nosotros como ciudadanos y que nos ayuda pues en el momento de una crisis, algo ya personal o algún problema que tengamos. Ya remontando al tema sobre el retorno, ya puedo, en mi opinión, estoy a favor del principio. Puede decir que este principio pues es muy moralista, pues ya hay que ver los diferentes puntos de vista de cada uno de nosotros, pues porque, digamos, un ejemplo, digamos, el trabajo o una persona enferma, al momento de dar la U se pierde tiempo y tiempo es el que uno necesita. Al momento de hacer una
U más hacer el retorno más antes, pues nos genera pues mucha más facilidad de llegar a nuestro destino o no perder un trabajo que es tan importante hoy en día para poder mantener a nuestras familias, o incluso perder la vida de algún ser querido, pues tan solo por dar una vuelta más larga. Le damos la palabra a la compañera Maricielo. Sí, por lo menos cuando Wendy decía de que sí le pueden dar una sanción, pero respeto cuando te pueden dar una sanción es, pues si yo incumplo la norma, si yo veo una señalización o me pasa un semáforo en rojo, estoy incumpliendo una norma. Pero de resto, si yo no veo una señalización y yo veo que yo puedo voltear o hacer la O, pues yo la puedo hacer, porque no hay una señalización que me diga que no lo puedo hacer. Entonces, la consecuencia de no cumplir con las leyes es una aplicación de sanción y que significa un incumplimiento que tiene efecto general negativo para el infractor. Le damos la palabra a la compañera Wendy. Doña Maricelo, yo decía que no podía hacer la U ahí, porque si él le estaba diciendo que estaba a unos kilómetros más adelante el sitio destinado para hacer la U, ¿cómo va a hacer el retorno antes? ¿Y cómo no va a ser sancionado si lo que está haciendo está mal? Y como dije anteriormente, puede provocar un accidente. O sea, obviamente si está el tránsito ahí, tránsito lo va a multar. Si no tiene una situación que sea muy muy peligrosa, pienso yo, sí lo puede multar, y eso que es dependiendo, porque como dijo el compañero Christopher, A la compañera se le pausó la llamada, pero pues me gustaría de pronto darle un poco más de... al principio es muy moralista y es desde el punto... Y ya la persona es la que ve si no se va por lo moral, sino que razona de acuerdo a la legislación, de acuerdo a la ley, o se deja llevar por lo moral. Aunque si se deja llevar por lo moral, está erradamente mal, porque se dice que la persona debe de actuar según está lo legislado. Y pues moralmente también eso está mal, porque usted no se sabe contra qué otra vida usted pueda atentar al usted haber hecho eso. Compañeros, les cedo la palabra. En este ¿Quién? podemos, en este ejemplo vemos que es un retorno, y yo como ciudadano más antes hago un retorno, pero no tengo ningún tipo de señalización, por lo cual estoy incumpliendo la ley al momento de no hacer el retorno como debería. El punto moralista de este tema puedo yo decir que es como tenemos dos ver por la ley, que está expresamente dicho que pues tienes que dar la vuelta, o ya ver por tu punto de vista girar más antes. En el momento de girar más antes estás quebrando la ley y obviamente puedes ocasionar algún problema. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, ya eres tú como persona el tipo de problemas que tú tengas. Entonces, pues ese es un aporte que quería dar. Le cedo la palabra al siguiente compañero. Listo, compañero William, puede hablar. Dale, me quedó sonando mucho lo que dijo Marisol, y es que está bien, no hay una señal, entonces la U, ¿cierto? Y pues puede ser que no haya una consecuencia jurídica al respecto, ¿cierto? Pero si partimos de que el derecho nace para regular el conflicto, ¿cierto? Para regular la sociedad, el conflicto social nace ¿de qué? Es algo que estamos viendo en sociología jurídica. El conflicto social o en sí la sociedad depende mucho
de un modo de actuar típico, unas situaciones típicas y conductas típicas, ¿cierto? ¿Qué pasa en el momento en el que la situación de la U, de dar la vuelta a la U, se convierte ya en una situación típica que, digamos, muy probablemente y potencialmente resulte en que, digamos, se cometan varios accidentes o muertes en un periodo del tiempo? A pesar de que no hay una ley escrita de que no se pueda dar la U, potencialmente puede ocasionar de que hayan más accidentes y obviamente más muertes, ¿no? Entonces, en ese caso, realmente siento que el principio no aplica mucho ahí, porque es como que simplemente estás excusando tu evidente falta de cultura. Bueno, yo pienso que, bueno, pese a lo que dijo la compañera Wendy y el compañero William, listo, está bien, tenemos que actuar bajo las condiciones, régimen y pues leyes que hay ya constituidas, ¿no? Pero yo pienso que son siempre y cuando estén presentes en el momento. Es como decir que yo dejé mi moto estacionada en un sitio donde no se puede estacionar, pero más sin embargo no hay lo que vemos normalmente, la pintura aquella en el suelo donde dice que no podemos estacionar. Y viene un agente de tránsito y me dice que es que me va a hacer un comparendo por XX motivo. Y definitivamente yo siento que es un caso un poco complejo, porque ya no es como el incumplimiento de normas como tal de cada persona, sino el Estado, si de verdad pone esa ley, prohíbe tal acción, deberían de haber señalizaciones, ¿ya? Considero yo. Entonces, si me vas a sancionar por una acción que yo acabo de cometer, pero más sin embargo no hay ninguna señalización que me la esté prohibiendo en ese momento, entonces, ¿de qué jurisdicciones, de qué leyes y bajo qué circunstancias yo voy a cumplir esas leyes que me están, me están diciendo que cumpla, ¿ya? Espero entiendan a qué punto yo quiero llegar. Entonces yo pienso que... ¿Sí, compañera Wendy? Entonces yo pienso que todo es para su debido caso, ¿ya? Cuando hablamos respecto a lo de la U, podríamos decir que moralmente, sí, desde la lógica podemos cometer algún accidente, pero estamos hablando de sanciones, estamos hablando de leyes, no estamos hablando de moralidad, ¿ya? Estamos hablando de lo que sí es sancionado y lo que no puede ser sancionado. Entonces yo considero que es un acto el cual no puede ser sancionado, pese a que no hay ninguna señalización que me esté prohibiendo aquella acción. Le damos la palabra al compañero Christopher y luego sigue William y Wendy. Miremos el tiempo, por favor. Listo, van 28 minutos. Yo creo que de aquí... Nos pasamos. Oye, dejemos así. Bueno, listo, entonces esto fue nuestros aportes desde nuestro punto de vista. ¿Alguien quiere sustentar algo más? No sé, antes de que acabemos pues la videollamada. Sí, un último comentario. Pero bueno. Dale, Christopher, dices tu opinión y ya creo que con eso terminamos. No, yo no iba a opinar. No, porque no se pueden extender, no se extiendan más. Llevamos 28 minutos. Lo que pasa es que en el primero cuando decíamos, ¿qué era? Se me olvidó la palabra. La interpretación me lo dije muy mal, entonces para volverlo a decir y cortar ese pedazo que estoy hablando, lo puedo repetir. No, hay que complicado. Bueno, listo. Yo creo que con eso ya culminamos. Cada uno dimos nuestro punto de vista de lo que nos parece este principio general del derecho. Cada quien tiene su perspectiva diferente y pues al final de todo
tenemos que ser conscientes de que hay leyes, hay normas, hay que cumplir normas, hay vacíos en las leyes y para eso Hay existen sanciones. y para eso hay sanciones para estos acciones que cometemos y no son bajo las leyes. Hay vacíos en las leyes y hay estas normas que son auxiliares de las leyes. Entonces yo creo que si crean una ley no es por algo, si crean un principio general del derecho no es porque sí, ¿ya? Es porque hay algún motivo y porque se puede usar a su conveniencia, ¿no? Porque podemos ver Y que es que son tipos de casos que se usan a conveniencia propia, por decirlo así. Y argumentando un poquito lo que tú ¿Me dices, respondió? es que en ocasiones también tratan de como utilizar esto como para conveniencia, ¿no? Y es que en ocasiones no es que la persona que le esté imputando a uno la sanción como consecuencia de algún fraude que uno haya cometido como ciudadano, sino que en ocasiones uno, por no saber qué está permitido, qué no está permitido, se confía y se deja llevar como por el momento. Entonces es como que eso. También se ve que hay personas que abusan de poder y no son como conscientes, no son tan humanistas, sino que ellos van sumidos a su moral y hacen de un lado las normas jurídicas. Entonces pues eso también está mal. Y pues eso fue lo que aprendimos aquí. Bueno, yo particularmente aprendí un poco de eso porque aparte de pues de este video me empapé más que todo viendo videos y pues la conclusión aquí, según yo, es que de por sí las personas, las autoridades, la sociedad no hacen un buen uso de las legislaciones. Las usan cada uno a su conveniencia. Pues, Lo que les conviene. Compañero Sebastián, apaga el micrófono. Bueno, para finalizar, Damos por terminado damos esta por terminado reunión. esto. Esto fue lo que nosotros entendimos desde nuestro punto de vista. Esta fue nuestra presentación, nuestro debate social. Esperamos pues que el profesor le sea de mucho agrado. Y pues nada, hasta aquí cortamos. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche, bendiciones. Para que descansen.